Hola amigos, ¿cómo andan? No nos puede faltar una carpetita. Bueno, en esta ocasión una carpetita cuadradita con una flor que la termina de enmarcar a esta belleza. Miren qué bonita, súper delicada. Yo sé que hay muchos que aman hacer las carpetitas. Hemos hecho unas cuantas, pero bueno, esta es cuadradita. Y lo que tiene de bueno esta carpetita, como se los menciona en el tutorial, que la podemos usar, queremos hacer una cortina, bueno, para los más audaces, porque hay que tejer unas cuantas, pero la queremos combinar, por ejemplo, con una cortina de voile o de gasa y le ponemos un zócalo, va a quedar hermosa también. Y para las más o los más, mucho más audaces, con un hilo un poquito más grueso para una manta o un pie de cama. Pero bueno, la idea es jugar y hacernos esta preciosa carpetita que da para muchísimo. Espero que les guste y que lo disfruten como lo disfruté yo, y me encanta sobre todo compartirlo con ustedes. ¿Qué les parece si nos ponemos a tejer esta belleza? ¿Qué tal? ¿Qué les parece esta maravilla? ¿No es hermosa? Miren qué bonita. Acá la tenemos más cerquita para poder ver esta hermosa, hermosa. Miren, puede ser carpeta, obviamente, porque tiene un lindo tamaño. Pueden unir estos cuadros para hacer unas cortinas bien caladas. Pueden unir cuadros y hacer un zócalo y luego buscan una trama como estos pancitos que están acá. El resto de una cortina también podría ser perfecto. Miren lo que es, divina, divina. Y para las más jugadas o los más jugados, si quieren combinar un cuadro de estos y uno de pancitos, por ejemplo, para una mantita o un pie de cama, miren lo que es. Es divina, divina. Y si no, unen tres o cuatro y se hacen el largo como para un camino de mesa. Es preciosa. Todos estos trabajos, estas carpetitas que para mí son mis preferidas, mis niñas mimadas, siempre es una maravilla tenerlas, que te las regalen, tejer para otras personas. A mí tejer carpetas me encanta, es lo que más disfruto. No me da mucho el tiempo, pero es lo que más me gusta. Miren qué belleza, súper, súper delicada. ¿Quieren hacer un regalo perfecto? Bueno, algo así. Sé que las van a amar si regalan algo así. Miren, acá, ¿con qué tejí? Con el hilo de algodón, el común, pero bien finito. Claro está, y lo voy a repetir nuevamente, ustedes van a elegir el grosor que quieran. Cuanto más fino es el hilo, más delicado queda el trabajo, en todo, y en estos trabajos mucho más. No use macramé, para mí el hilo macramé para estas cosas es perfecto. Pero bueno, con este hilo queda, miren qué belleza, súper, súper delicada. Simplemente 8 vueltitas. Por más que ustedes vean que, bueno, es bastante grandecito, me dirá unos 20, 23 centímetros de lado, pero claro está que depende también el grosor del hilado que ustedes tengan. 8 vueltitas y hacemos esta belleza, así que es súper fácil. Como es bien, bien calado, parece que tuviese muchísimas vueltas, pero no. Y encima lo tejí con una aguja bastante gruesita. Esta es una número 3. Acá tengo una 3,0, pero si esta la pueden tejer con este hilo, con una número 2, 2 ceros, unos 75, se la banca. Este hilito así finito lo pueden hacer también con una aguja más finita, como por ejemplo esta, miren, esta es una número 1. Miren qué chiquitita y qué diferencia hay entre una y otra, pero con cualquiera de ellas las pueden tejer. Con las agujas más finitas obviamente va a quedar más pequeño, un poquito más pequeño este cuadro. Bueno, el centro divino que resalta un montón es una florcita con sus pétalos. Miren, los pétalos están sueltos. Qué lindo este detalle. Ahí tienen, si ustedes quisieran, un poquito de relieve. Entonces yo elegí colores para hacer el centro y el marco con este especie de encaje que se forma con un color blanco, que puede ser natural, puede ser un color neutro. Pueden hacerla también toda en blanco y queda muy bonita. Entonces acá tengo en amarillito, vamos a hacer el centro. Lo voy a repetir con amarillo. Vamos a hacer, obviamente, una hebra larguita. Vamos a dejar un nudo mágico.
o nudo deslizado, voy a levantar 3 cadenitas y van a ser unos grupitos, es como el puntito almendra, un grupo de 3 varetas que se van a cerrar juntas. Ahí cargué, tengo 2 en la aguja, una más y cierro. Ajusto con una cadenita y voy a contar 3 cadenas al aire. 1, 2, 3. Repito el punto. Una vareta, la aguanto en la aguja, 2, aguanto en la aguja, 3. Una vez que tengo las 3, cierro todo junto y ajusto con una cadenita. Otra vez un puente de 3 cadenas. 1, 2, 3. Y así vamos a ir haciendo este puntito almendra, como lo llamo, porque es bien planito, parece una almendrita. 8 veces. 8 veces vamos a repetir este puntito con sus arcos de cadena. Me quedo tejiendo. Una vez que tengo los 8 puntitos, miren qué monada, vamos a cerrar con un punto deslizado buscando el primer puntito. Ahí. Cadenita. Hacemos nudito y ahora vamos a cerrar con cuidado este centro de esta pequeña flor. Recuerden que como es un nudo deslizado, lo voy cerrando despacito porque se puede cortar. Y yo soy bastante bruta y muchas veces se me corta este hilito, lo tengo que hacer de vuelta. Entonces, bueno, lo estoy haciendo con mucho cuidado. Van ajustando de a poquito hasta cerrarlo por completo. Ahí, lo voy a dejar ahí, después voy a ajustar un poquito más. Recuerden, cuando ajustan bien cerrado, la van a enhebrar y van a hacer nudito. Hagan nudito cuando hacen un nudo de estos deslizados. Bien. Acá tenemos la florcita con 8 pétalos. Corté porque le voy a hacer los pétalos de la flor con otro color. Entonces, corté aquí la hebra, pero si ustedes quisieran hacer toda la carpeta en un solo tono, también va, no se hagan problema, pueden seguir directamente, siguen tejiendo, no cortan. Acá elegí este que es como un fucsia, un poco oscuro, que queda muy bonito. Y vamos a trabajar así, miren. Voy a empezar. En uno de los arcos acá voy a hacer un punto bajo. Ahí. Ven que la aguja es como un poquito gruesa, pero bueno, me gustó hacerlo con esta aguja. Una cadena al aire y salto al arco que sigue y otro punto bajo. Ahí. Ahora voy a levantar 3 cadenitas y dentro del mismo arco tejo 3 varetas. 3 varetas. Vuelvo a bajar con 3 cadenitas al mismo espacio, o sea, en el mismo arco. Ahí. Tejo un punto bajo. Este es mi primer pétalo. ¿Ven? Ahí. Ahora, hice el punto abajo, voy a hacer una cadena al aire y salto al próximo arco. Y comienza de nuevo. Vamos a formar este pétalo. 3 cadenitas, 3 varetas, todo en el mismo arco. Es preciosa esta florcita. 2 y 3. Ahora bajo con 3 cadenitas. Y en la base, ya esta hebra como la fui llevando, la voy a retirar. En la base tejo un punto bajo. Terminé con mi segundo pétalo. Cadenita al aire, salto al arco que sigue y comienza nuevamente el ciclo de los pétalos. Bueno, así vamos a ir completando toda la vueltita y cerramos con un punto deslizado porque nuevamente comienzo con otro color que sería el fondo de la carpeta, que mi elección es el blanco. Así que me quedo a rellenar todos los pétalos. Miren, acá ya di toda la vuelta y voy a hacer las 3 cadenitas que es para bajar sobre este pétalo. Y donde hicimos el punto bajo, vamos a terminar esta flor con un puntito deslizado.
Recuerden que yo cambio el color, entonces acá voy a cortar. Listo. Y terminamos, la voy a acomodar un poco a la pobre, que está media ahí pachuchina. Terminamos esta florcita central, miren qué belleza. Bueno, ahora sí, vamos a arrancar con el blanco. Esta me lo voy a llevar hacia atrás, así no me molesta. Bien, arrancamos ahora con el color de fondo. Yo elegí el blanco. Vamos a iniciar aquí, donde está esa cadenita que dejamos cuando saltábamos de un arco a otro. Ahí es donde vamos a pinchar las varetas. Entonces, vamos a empezar con la primera vareta, tejo 3 cadenitas. Ahí. Y voy a hacer un arco de 7 cadenas para terminar nuevamente con una vareta aquí. Pétalo por pétalo. Entonces cuento 7 cadenitas más. 4, 5, 6, 7. Tomo lazada y nuevamente en ese pequeño huequito tejo una vareta. Ahí. Nuevamente 7 cadenas. Así hasta dar toda la vuelta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nuevamente una vareta en ese pequeño arquito que dejamos. Bien. Así me voy a quedar tejiendo hasta llegar a este último que se cierra de diferente manera este arco. Me quedo haciendo toda esta vueltita. Bueno, ven, ahí di toda la vuelta. ¿Cómo vamos a cerrar este último arco? Vamos a tejer 4 cadenitas. Dije 3, pero son 4. Y una vareta, 4 cadenas. La vareta la voy a sujetar contando estas 3 que era la altura de una vareta. Ahí, y ahí pincho. ¿Ven? Ahí cierro la vareta y estoy ubicada justo donde quiero, donde necesito, porque cada uno de los arcos, nos va a llevar 3 arquitos dentro. Entonces, acá voy a pasar por debajo y tejo un punto bajo. 7 cadenas. 7 cadenitas. Voy a ir hasta abajo en el arco próximo y tejo un punto bajo. Ahí. Ahora levanto 3 cadenas y vuelvo a hacer este puntito que hicimos ahí abajo, el punto almendra, con 3 varetas que se cierran juntas. 1, 2 y 3. Cierro todo junto y cuento 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Y otra vez repito este punto. Cierro 3 varetas juntas. Y bajo con 3 cadenitas como cuando inicio. 1, 2, 3. Voy hasta la base, tejo el punto bajo. Bien. Uno de los arcos va a ser con estas dos como piñitas, como motas. Y otro de los arcos va a llevar 3 arcos de cadena. Ahora lo vamos a hacer. Eso para que vayan viendo cómo se va haciendo el dibujo de esta carpeta. Donde están estas piñitas va a ser una de las esquinas. Cuando vayamos avanzando se va a notar mucho más. Bueno, acá hice el punto bajo. Ahora voy a hacer otra vez 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y en este próximo arco voy a bajar con un punto bajo. Ahora voy a hacer un arco de 6 cadenas. 1, 2, 3, voy a soltar la hebra. 4, 5, 6. En el mismo arco vuelvo a bajar con un punto bajo. ¿Ven? Ya tenemos 2 arcos. Voy a repetir el de 7 cadenas. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7. Y ahora salto al próximo arco y comienza nuevamente el de las piñitas. Entonces, les mencionaba, en uno de estos arcos de aquí abajo van a entrar 3 arquitos, el de 7, 6 y 7. Y en otro de los arcos van a entrar estas 2 piñas, ¿sí? Como para que vayan viendo cómo se va formando este cuadrado. Ahora de nuevo las piñas, entonces, 3 cadenitas y voy a tejer 3 varetas que se cierran juntas. Las cerré. 5 cadenas. Otra vez vuelvo a hacer esa piñita o punto almendra. 1, 2, 3. Las cierro todas juntitas y tejo las 3 cadenas que bajan hasta aquí la base para hacer un punto bajo. ¿Ven? Repetí este mismo movimiento que hicimos acá. Ahora vamos a repetir este. Entonces, desde acá cuento 7 cadenas. Me voy al próximo arco, bajo con un punto bajo y voy a tejer el arco que va en el centro. El del centro llevaba 6 cadenas. Vuelvo a bajar y sujeto con un punto bajo. Y una vez más voy a hacer el arco de 7 cadenas. Voy al arco próximo y cierro con un punto bajo. ¿Ven? Entonces, acá tengo los 3 arquitos, las 2 piñitas, los 3 arquitos, las 2 piñitas. Así vamos a ir haciendo todo alrededor, lo que nos queda, porque recuerdan, estas piñitas son las que van a formar las esquinas de la carpeta. Entonces acá me tocaría hacer estas 2 piñitas. Luego en este, los 3 arcos, acá van las últimas 2 piñitas y nos quedaría terminar de completar los arquitos acá. Así que yo me quedo tejiendo porque se repite el mismo movimiento. Ustedes, si nunca tejieron una carpetita, miren el tutorial, vayan mirando los pasos y luego primero miren el tutorial y después toman el hilo y comienzan a tejer. Esa es la forma más fácil. Igual, de todas maneras, es súper simple esta carpetita y es preciosa, vale la pena. Todo un encaje. Me quedo haciendo las piñitas y los otros arcos. Miren, ahí di toda la vuelta. Me falta cerrar el arco del centro, que lo vamos a cerrar como hicimos en la vuelta anterior con a la mitad el arco, porque acá tenemos que estar ubicados en el medio de este arco. Entonces, vamos a tejer 3 cadenitas. Recuerdan que eran 6 cadenas el arco del centro. Y con una lazada voy a ir al punto bajo y tejo una vareta. Entonces, completo el arco que me estaba faltando ahí en el medio y quedo ubicada ahí justo en el medio donde necesito, porque acá tenemos que levantar varetas. Entonces voy a levantar 3 cadenitas, va a ser mi primer vareta. Y dentro de esta mitad del arco voy a tejer 4 varetas más. En total son 5, porque empieza un dibujo nuevo que se hace sobre estos arcos. Ahí voy con 3, más la de cadenita son 4 y esta son 5. 5. Estoy tejiendo la mitad porque cuando dé toda la vuelta se va a completar el resto. Pero ya se los voy a mostrar cuando lleguemos ahí, lo mostramos completo. Entonces, cuando tejí, tengo las 5 varetas, voy a ir al arco siguiente y tejo un punto bajo. Ahí. Así me tiene que quedar. Ahora vuelvo a hacer un arco de 7 cadenas. Y dentro de este arco de 5 de la hilera anterior vamos a repetir este movimiento, las piñas. Entonces voy a tejer
3 varetas y las cierro juntas. Recuerden que donde están las piñas es la esquina de este cuadradito. Las cierro juntitas y vuelvo a tejer un arco de 5 cadenas. Otra vez, en el mismo arco vuelvo a tejer otra piñita o punto almendra. 3 varetas que voy a cerrar juntas. Ahí. ¿Ven? Ahí se va formando este dibujo en esta hilera. Si ustedes cuentan, miren, 1, 2, 3, 4, 5 hileras. Solamente nos faltan 3 y se termina esta carpeta. 7 cadenitas. Voy a repetir este arco. Busco este arco de aquí y cierro con un punto bajo. Así nos va a quedar la esquinita, ¿ven? Y ahora completamos como hice acá con varetas. A partir de este punto bajo voy a saltar al arquito del medio de la hilera anterior y tejo las 5 varetas. Acá lo van a ver completo al dibujo que forman. 4 y 5. Voy a separar este grupo con el próximo con un arco de 3 cadenas. Vieron que voy re despacito, ¿eh? Para que vayan captando cada uno de los pasos. Y otra vez completo las 5 varetas. Y forma como una flechita, como una punta este dibujo. Muy bonito. 4, 5. Voy al arco y cierro con un punto bajo. O sea que estoy haciendo el trabajo que hice aquí, acá porque me quedó a la mitad. Eso es lo que les decía, que cuando dé toda la vuelta voy a completar este dibujo de este lado. Entonces vuelvo a repetir la esquina, como era un arco de 7 cadenas. Y salto directamente dentro de estas piñitas y las vuelvo a repetir cerrando 3 varetas juntas. Ahí, un arco de 5 cadenas y la segunda piñita. Estiro la hebra porque me queda bien justita. Cierro nuevamente 7 cadenas. Ven que solito nos va indicando cómo vamos haciendo cada paso. 7 y ahora otra vez vuelvo al arco, tejo un punto bajo y otra vez comienza este dibujo. Fácil, miren, acá tengo una esquina, acá tengo la otra y en el medio nos quedaría hacer esta especie de piquito, como una flechita. ¿Ven? Así de fácil. Esto lo vamos a ir repitiendo, donde están las esquinas, las piñitas, repiten este movimiento. Y en cada arco del medio van a repetir este movimiento, que es lo que me voy a quedar haciendo ahora. Y así hasta dar toda la vuelta. Y esto, no saben, rapidísimo de hacer y van a hacer un trabajo maravilloso, súper delicado. Y no saben qué bien se venden estas piezas porque no son comunes. Ya se ve muy poco gente que haga carpetitas, así que son muy valoradas. Las pueden tejer con el hilado que quieran. A mí las carpetas de mi preferencia es tejer con hilo fino. Pero bueno, también se ven mucho con hilo más grueso tejidas. ¿Ven? Vamos repitiendo esta esquina y este lateral. Así hasta dar toda la vuelta. Bien, miren, acá me detuve porque quiero mostrarles cómo completo el dibujo. Hice el punto bajo, me faltan las 5 varetas de este lado. Y cómo pasamos a la hilera próxima. Entonces completo las 5 varetas. 3, 4 y 5. ¿Cómo voy a cerrar este arco que lo veníamos cerrando con 3 cadenitas? Voy a hacer así.
una cadena y una media vareta pinchada aquí en la primer vareta, ahí. Dejo un medio punto alto o una media vareta. Yo siempre las menciono como media vareta, ahí. Ahora, voy a levantar aquí en el medio de este arquito una vareta, tomo la lazada y en el mismo arco tejo otra vareta. Y ahora voy a tejer vareta sobre cada una de estas 5 que tengo de la hilera anterior. O sea que esta especie de flechita continúa, pero se agranda un poquito. Acá estoy haciendo medio dibujo. Recuerden que este es el inicio de la hilera. Entonces nos queda medio dibujo. Cuando dé toda la vuelta se va a completar, pero lo van a ver aquí cuando lo hago ahora. Entonces, una vez que tejí vareta sobre vareta, vuelvo a repetir este movimiento. Busco el arco, tejo un punto bajo. Y otra vez repito este movimiento. Ahí, cerré con el punto bajo 7 cadenas nuevamente. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y otra vez repetimos este movimiento, las piñitas. Las 3 varetas que cerramos juntas, el arco de 5 cadenas. Vieron que es simple, no es un modelo complicado. Muchas veces las carpetitas, hay gente que le teme un poco porque tienen muchos vericuetos, tienen muchas vueltas. Esta es muy, muy simple. Ahora nuevamente las 7 cadenas. Cuando hice las 7 cadenas, vengo hasta aquí, a este arco, punto bajo. Terminé esta esquinita. Ahora completamos este dibujo. Sobre cada una de las varetas tejo una vareta. Esta es la puntita esta que les menciono que se agranda un poquito, porque le vamos a dar aumento en el centro del arco. Ahí está. Tejí sobre cada una de estas varetas. Acá en el arco voy a tejer 2 de este lado. Separo con 3 cadenitas, como hicimos en este anterior. Y tejo 2 de este otro lado del arco. Esto sería el aumento. Ahora vuelvo a tejer vareta sobre vareta. 5. Cuando llego al arco, tejo el punto bajo. Lo voy a apoyar para que puedan verlo. Ahí. Entonces, la esquinita se repite con el arco de 7 cadenas, las 2 piñas. Y aquí aumenta porque hacemos 2 varetitas dentro del arco. Ahora nuevamente hacemos las 7 cadenitas, las 2 piñas, las 7 cadenitas hacia este lado y completamos el dibujo, cada uno de estos que nos quedan por completar, pero miren que es simple, simple. Así que me quedo a hacer la otra esquina y a dar toda la vuelta. Bien, miren, acá completé el dibujo y vamos a cerrar igual, de la misma forma, con una cadenita y una media vareta sujetando aquí esta primer vareta, bueno, ahí. Porque el arco es cortito, entonces lo cerramos ahí para quedar en el medio. Ahora, voy a hacer un punto bajo y sobre este punto bajo aquí hay un picot que vamos a hacerlo con 3 cadenitas. 1, 2, 3. Vuelvo a la base del punto bajo y lo cierro con un puntito deslizado ahí. Entonces, sobre cada una de estas puntitas va a quedar ahí ese piquito hermoso que queda súper, súper delicado. Ahora voy a hacer un arco de 13 cadenas hasta llegar aquí a esta esquina. Miren, 13 cadenas.
Tengo las 13 cadenas y ahora vamos a hacer estas piñas, pero miren cómo vamos a hacer, porque acá es como que se aumenta y tenemos que hacer 4 piñitas. Entonces tomo la lazada, nuevamente tejo las 3 varetas que se cierran juntas y cierro. Me queda el picot, el arco de 13 cadenas, la primer piña. Voy a separar esta piñita de la otra con un arco de 7 cadenas. Y vuelvo a hacer una piñita. Recuerden que acá les dije que van 4. Ahí, la cierro. Ahora voy a hacer un arco con picot, con otro picot, así chiquitito como este. Y el arco va a ser así, 3 cadenas al aire, sujeto ahí para hacer el picot con 3 cadenas más, que es para el picot, vuelvo a esta tercera cadena y lo cierro con un punto deslizado. Ahí me quedó, voy a pasar bien la hebra. Acá me quedó el pequeño picot. Vuelvo a bajar con 3 cadenitas. Este sería el arco central que me va a separar este grupo de 2 piñitas del otro. Entonces tomo una lazada y comienzo a hacer la piñita que corresponde de este lado. Ahí, cierro todo junto. Otra vez 7 cadenas. Y termino de cerrar la última piñita que va en esta esquina. Me voy a detener para mostrarles. Ahí. Miren cómo les tiene que quedar esta esquinita. Ahí. Venimos del picot, el arco de 13 cadenas. Acá, me estaba escapando, me faltaba una piña. Hago la primer piña. Un arco de 7 cadenas, hago la segunda piña. Este arco que viene con picot es 3 cadenas. El picot de 3 cadenas que se cierra con punto deslizado y vuelvo a bajar con 3 cadenas. Tiene que quedar así ese piquito porque queda súper delicado. Hace como una coronita, miren. Luego hacemos la piñita o el punto de almendra, otra vez el arco de 7 cadenas y la última piñita. Entonces, vuelvo a repetir este movimiento, el arco de 13 cadenas. Llego hasta el extremo de este dibujo tan bonito, punto bajo, y ¿qué hacíamos acá? El pequeño picot, 3 cadenitas, sobre el punto bajo regreso, paso la aguja y lo cerramos a este pequeño picot con un puntito deslizado. Otra vez el arco de 13 cadenas. Miren qué movimiento fácil, porque ahora tenemos que repetir estas de acá, esta esquinita. Y en los laterales solo nos queda hacer el arco de 13 cadenas, el picot y otra vez el arco de 13 cadenas. Así que miren qué simple que es. Ahí voy de nuevo con las piñitas. Va la primera, 7 cadenas. Hago la segunda. Tres cadenas. Sostengo 3 cadenas más. Formo el picot. Yo lo pellizco ahí porque como lo cierro con punto deslizado, otra vez 3 cadenas. Y completo las 2 piñitas. Vieron que no es difícil. Prestamos atención porque acá no tenemos gráfico. 4, 5, 6, 7. Y otra vez la piña. Las carpetitas por lo general tenemos un gráfico para seguir cada una de estas vueltas, cada uno de estos pasos. Pero acá, miren que ya hemos hecho carpetitas pequeñas y siempre recibo esos mensajes maravillosos que me dicen, Sandra, lo hice y me salió, me encantó, hice para mi familia, hice para mis hijos, hice para vender. Bueno,
Eso es lo que a mí me da mucha felicidad. Hacer una carpetita así en el aire, ir contando punto por punto y que lo logren, eso es maravilloso. Esto es lo que tenemos que repetir. Esta esquinita que parece una corona y este lateral con el arco de 13 cadenas y el picot. Así me quedo a dar toda la vuelta. Bien, miren amigos, acá di toda la vuelta, completé. Este último arco van a tejer 10 cadenas. Vieron que hacíamos 13, porque el último tramo lo vamos a hacer con una vareta. Entonces, tejen 10 cadenas, toman una lazada y sobre el punto bajo van a sostener la vareta. Ahí. ¿Por qué nos tenemos que quedar ubicados en este sector del arco? Y ahora vamos a hacer toda una hilera con arquitos. Quedan solamente 2 hileras. Miren qué fácil. Miren cómo es súper fácil. Esta no es la última. Nos quedan 2. Esta y una más. Acá voy a tejer un punto bajo. Y acá, sobre el picot, va un arco con 5 cadenas. Todos los arquitos, menos en las esquinas, son de 5 cadenas. 3, 4, 5. Salto del otro lado del picot, sostengo un punto bajo. Acá va de nuevo otro arco. 1, 2, 3, 4, 5. Y sostengo en este arco larguísimo de 13 cadenas, otra vez con un punto bajo. Ahí van 2. Ahora voy a hacer otro. 1, 3, 5. Y voy a sostener el punto bajo en este arco que habíamos hecho en la hilera anterior, que eran 7 cadenitas. Bueno, ahí. Ahí. Ahora, como esto es una esquina, voy a tejer 5 y 5, o sea, en total un arco de 10 cadenas. Voy a pasar por encima este picot que quedó aquí, directamente al otro arco de 7 cadenas. ¿Ven? Que hicimos 1 y 1, uno de cada lado. Bueno, solamente voy a sostener en el arco de 7 cadenas. Estas 10 me van a formar la esquinita. Y acá repetimos otra vez exactamente lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5. Salto al arco este bien largo. Sostengo. 1, 2, 3, 4, 5. En el mismo arco sostengo. Y ahora otra vez, pero este va a saltar sobre el picot. 5 cadenas, salto sobre el picot. Y otra vez, 1, 2, 3, 4, 5. Va un arquito ahí. 1, 2, 3, 4, 5. Y vamos al arco de 7 cadenas. Ahí sostengo. Cuando llego a la esquina, 10. Y volvemos a repetir todo hasta dar toda la vuelta. ¿Ven? Acá tengo los de 5. Y en las esquinas van 10 cadenitas. Esto es lo que tenemos que repetir. En el centro quedarían 1, 2, 3, 4, 5 arcos y en las esquinas queda el más largo. Me quedo tejiendo. Miren, ya di toda la vuelta y ahora estos 5 cadenas, este último arco, lo voy a cerrar aquí en el primer punto bajo. Ahí. Ahora, me voy a mover con un puntito deslizado dentro del arco y levanto la primer vareta y en cada uno de los arcos vamos a tejer 5 varetas. Ahí están, las 5. Salto al arco que sigue, 5 nuevamente y así vamos a completar todo alrededor con estos pancitos de 5 varetas. No dejamos ninguna cadenita de separación. Simplemente vamos a ir tejiendo en cada uno de los arcos 5 varetas. Y ahora les muestro cómo vamos a tejer en las esquinas.
que es exactamente lo mismo, solo que vamos a tejer más cantidad. ¿Ven? Acá yo voy a ir rellenando cada uno de los arcos con las 5 cadenas y cuando llego a las esquinas voy a tejer 5 varetas de este lado, 5, 2 cadenitas al aire y ya comienza el otro lateral. Completo la esquina, tejo 5 varetas de este otro lado, es lo único que cambia las esquinas, que vamos a sumar un arquito de 2 cadenas. Y ya salto directamente al próximo arco. Y ahora les voy a mostrar nuevamente la carpeta terminada. Ahí tengo 4, 5 y así voy a ir repitiendo en cada uno de los arcos. Ahí me detengo. Miren. Esta va a ser la esquina. 5, 2 cadenas al aire, 5. Y en los laterales van a ir completando estos arcos con 5 varetas en cada uno. Les muestro, miren qué diferencia esta que no la coloqué en placa todavía, cómo queda la otra. Así nos va a quedar cuando lo terminemos. Ya esta la humedecimos y la pusimos en la plaquita. Miren, las esquinas, las 5 varetas, las 2 cadenas y vamos a ir completando cada uno de los arcos con 5 varetitas. Y las esquinas se repiten. Este queda así suelto, este picot queda suelto. Y quedaría acá el picot sobre estas puntas. Miren qué bonito, qué detalle tan delicado. Yo me voy a quedar tejiendo, a dar toda la vueltita. Y bueno, ustedes en la presentación han visto las carpetitas ya terminadas, muy bonitas. Ahora me voy a quedar tejiendo, a dar toda la vuelta y luego a humedecer y a colocar en placa. Que los trabajos se lucen muchísimo más. Yo no los plancho, a mí me gusta humedecerlos y colocarlos en mi plaquita. Bueno, espero que les haya gustado, es algo muy delicado y la verdad son muy buscadas estas carpetas. Vale la pena, 8 hileritas y miren qué maravilla que pueden llegar a tejer. Espero que les haya gustado, me voy a quedar a terminar mi segunda carpetita y nos estamos viendo en otro tutorial. ¿Qué les parece? Les dejo un beso enorme y muchísimas gracias. Entren a ver más carpetitas que tenemos en el canal que valen la pena, son todas muy bonitas y delicadas. Chau, besotes, gracias.